Hoy tenemos la oportunidad de asistir a la conferencia que da la compañera Flor de Paz de Lázaro Cubillas, una periodista científica que lleva más de 15 años divulgando los conocimientos de la ciencia en Cuba y también del resto del mundo. Ella está especializada en temas antropológicos, médicos y de la evolución humana. Colabora con la Fundación Atapuerca y con el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Ha trabajado en Juventud Rebelde, en la agencia Prensa Latina. Allí desarrolló un suplemento científico-técnico que se llamaba En Red, y actualmente es jefa de redacción de Juventud Técnica, una revista cubana especializada en la divulgación científica. Yo tengo que reconocer que, a pesar de que uno hace lo posible para estar al tanto de lo que sucede en Cuba, sabía poco de los avances científicos de Cuba. Sabemos que han conseguido importantes logros en la sanidad, por ejemplo, pero hasta que tuve la oportunidad en abril y mayo de 2009 de visitar La Habana, de conocer, la suerte de conocer a Flor de Paz, de conocer a Orlando Ruiz, que nos acompaña también, el jefe internacional del Periódico de Trabajadores, y a toda su familia, que por cierto me acogió allí como si fuera un hijo, pues no era consciente de los grandes avances que ha conseguido Cuba en el mundo de la ciencia. Creo que la conferencia que nos va a dar hoy Flor, que se llama Ciencia y Tecnología en Cuba, Origen y Evolución, nos va a dar una visión global, una síntesis de lo que se ha conseguido en Cuba, por supuesto, después del triunfo de la Revolución, también los antecedentes antes del triunfo de la Revolución, incluso los antecedentes de la cultura aborigen en lo que significa no la ciencia moderna, obviamente, pero sí los desarrollos técnicos de la cultura aborigen, los conocimientos que contaban los aborígenes cubanos. Creo que es interesante, sobre todo para quienes estamos interesados en la ciencia, observar lo que puede conseguir un país como Cuba, un país que al fin y al cabo es un país pobre, un país bloqueado. A menudo, como repetimos en el asunto del bloqueo, incluso nosotros dejamos de tener conciencia de lo que eso significa. Pero el hecho de que Cuba en esas condiciones haya conseguido los avances científicos que ha conseguido y que ahora la compañera va a exponer, creo que refleja muy bien lo que significa o la relación que hay entre los avances científicos y una revolución social, ¿no? Quien está algo interesado en las ciencias, no solo en las ciencias físicas, sino en las ciencias sociales, conoce que hay un etos científico que, por lo menos cuando estudiamos sociología, nos hablan de él, y que, entre otras cosas, dice que los científicos se deben regir por un principio que es el de comunidad. El de comunismo incluso se habla en los libros de texto, que significa que los avances científicos tienen que ponerse al servicio de toda la sociedad. Bueno, cualquiera que esté un poco al tanto de cómo funcionan las transnacionales médicas, por ejemplo, sabe que actualmente en el mundo se mueren millones de personas por enfermedades curables, sencillamente porque las transnacionales impiden que los medicamentos genéricos lleguen a ellos, ¿no? Cuba creo que es un ejemplo de lo que se podría conseguir si hacemos una extrapolación, lo que consigue un país pequeño en el que los avances científicos se ponen al servicio de la población. Es un ejemplo de lo que se podría conseguir con otra sociedad diferente, con una sociedad que realmente pusiera todos sus recursos en función de las necesidades de la población y no en función de la acumulación y del enriquecimiento. Voy a dar paso sencillamente a Flor para que comience su exposición. Sí quería decir que el trabajo que hacen, por ejemplo, en Juventud Técnica, que yo he podido conocer, no solamente de divulgación científica, que es importante, sino también de lucha contra la pseudociencia, de intentar educar a la población en el valor de lo que son los conocimientos científicos, los conocimientos verificables, las pruebas, basados en pruebas empíricas. Y creo que no hay emancipación social sin una población que esté educada en estos valores, ¿no?
Estoy un poco hablando de memoria, pero creo que José Martí hablaba de que no se podía ser libre si no se era una persona culta. Los compañeros que están aquí seguramente conocen la cita mejor que nadie, ¿no? Y hoy en día no se puede hablar de cultura si no se tiene una cultura científica, una cultura que te permita desenvolverte, que te permita diferenciar los conocimientos que merece la pena tener de los conocimientos que al fin y al cabo nos alienan. Entonces, bueno, le doy paso a la compañera sin más dilación y ella va a hacer una síntesis de la ciencia en Cuba, que creo que va a ser muy ilustrativa. Buenas tardes. Bueno, hablar de ciencia y tecnología en Cuba, y así con un nombre tan grande, tal vez es demasiado, o sea, tal vez hemos puesto un título más abarcador de lo que pudiéramos abarcar en esta conversación, sin el riesgo de agobiarnos por la diversidad de datos. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido con las 3 etapas fundamentales y nos vamos a tener un poquito más en la etapa después del 59. Hay que partir de un principio que para mí es fundamental, que el ser humano, o sea, Homo sapiens, es un ser tecnológico y también las especies que nos precedieron, y que la capacidad de fabricar herramientas fue una de las principales adquisiciones que nos hizo como tales, ¿no? Nos hizo humanos dentro de otras como el crecimiento del cerebro, etc. Entonces la tecnología nos ha acompañado desde nuestro origen hasta los impresionantes avances alcanzados en la actualidad, y un elemento muy importante es su carácter profundamente social. O sea, sin este carácter social, pongamos como ejemplo el surgimiento del fuego, sin la socialización de ese descubrimiento, ¿de qué hubiera servido? Y bueno, ese principio se mantiene hasta la actualidad. En este momento hay algunos cambios que a partir de mediados del siglo XX empezaron a manifestarse, y algunos son estos, ¿no? Que la ciencia no es necesariamente garantía de la verdad. La ciencia también se equivoca, no es que un científico tenga siempre la verdad en la mano, ni la verdad absoluta, ni nada así. Y el desarrollo científico tampoco está conducido necesariamente por la búsqueda de la verdad, sino también el desarrollo científico va a la resolución de problemas y otras muchísimas cosas. Esta imagen que tenemos aquí es de un humorista cubano que nos la hizo especialmente para la revista. Es una señora que está viendo el parte meteorológico y ya por eso piensa que tiene que llover en el lugar que ella está, porque le han dicho que, o sea, el parte dice, va a haber lluvias en la zona tal, y entonces pues, para ella, si no llueve ahí, el parte meteorológico no es preciso. Es una percepción de la ciencia que a veces se tiene. Bueno, esto aquí es que la ciencia y la técnica no es un proceso siempre beneficioso, tiene beneficios y también perjuicios. Aquí está el ejemplo más conocido por todos, que es el daño ambiental de la industria, pero no es el único. Entonces, como tal, como actividad social, la ciencia implica impactos y riesgos, es siempre controvertida, o sea, es algo que debe evaluarse socialmente y debe haber una participación pública, por ejemplo, a la hora de aplicar una tecnología que por supuesto siempre va a impactar a la sociedad. Requiere de política y de gestión, y también requiere de educación de la población. Un poco para definir cómo va la cosa ahora, ciencia es la visión que integra las diversas dimensiones del trabajo científico, técnica es la realización del procedimiento, sus productos, y la tecnociencia es como la unidad de estas dos, que es un término bastante moderno. Entonces vamos a empezar un poquito con Cuba. Bueno, aquí en esta imagen vemos a los aborígenes cubanos, primero haciendo una embarcación. Fíjense atrás que hay fuego en este tronco, y es la manera en que ellos, la técnica que utilizaban para ahuecarlo, ¿no? Ahí también están haciendo prácticas en el río, etc. Aquí se ve la imagen de cómo hacían la cerámica y también cómo procesaban la yuca para hacer el casabe y las vasijas que utilizaban. Todo esto es técnica, tecnología de esa etapa, pero no deja de serlo.
Bueno, luego viene la cultura europea, llega a Cuba y empiezan a manifestarse cosas como esta, ¿no? Se empieza a construir fortificaciones. En Cuba se empiezan a construir barcos también, porque Cuba en ese momento era como un lugar de paso obligado de las naves que iban hacia América Latina y que venían para acá, luego para España, y se convierte en un puerto muy importante. Muestra de eso es la gran cantidad de embarcaciones que hay en los fondos marinos de la plataforma cubana de la época, que son también objeto de la investigación en Cuba de los arqueólogos subacuáticos. Luego viene la etapa de los ingenios, que tengo notado aquí que es para 1500 y tanto, que ya empieza, 1519, que empieza a ver las primeras manifestaciones de un ingenio como tal. Entonces, el periodo colonial, que es ya sería la primera parte de lo que vamos a analizar. Estamos hablando aquí de algunos hechos significativos, como es la publicación del primer libro, la introducción de la imprenta, la fundación en 1728 de la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. Este es su aspecto actual, que ahí se ha creado una parte, o sea, una facultad, ¿no? Algo como una filial de la Universidad de La Habana, y se está desarrollando en la carrera de conservación del patrimonio, en la que están participando muchos de los trabajadores del casco histórico de La Habana, carrera que no existía anteriormente y lleva ya como 3 años, todavía no ha graduado el primer grupo. Esta institución, el Real y Conciliar Colegio de San Jerónimo de San Carlos, que tuvo un papel predominante también en los estudios superiores de la época en Cuba y que en su momento tuvo más importancia que la propia universidad. Aquí se desarrolló Félix Varela, uno de nuestros grandes pensadores de ese momento. Y bueno, aquí esta es la fundación de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, que fue la única que se creó fuera de la metrópoli española. Después de una batalla de como 20 años se autorizó a que se creara esta academia, que tuvo un papel muy importante en la época colonial. Bueno, otros hechos así, que Cuba es el primer país de Iberoamérica donde se construye un tramo de vía ferroviaria y el tren circula por allí. En 1881 ya hay servicio telefónico. En 1867 ya existe un primer cable submarino entre Cuba y la Florida. En 1887 se crea el laboratorio histobacteriológico e Instituto de Vacunación Antirrábica de La Habana. Es una institución de salud que en su momento jugó un papel muy importante. Y en 1889, o sea, a fines del siglo XIX, La Habana ya cuenta con alumbrado público. Este es el acueducto de Alviares, una importante obra de ingeniería colonial que todavía funciona, todavía le da agua a una parte de La Habana y que fue concebida por este hombre que está aquí a la derecha mía, a la izquierda de usted, que se llama Alvear precisamente, y que tuvo premios importantes en la época por haber concebido esta obra. Bueno, aquí voy a mencionar a 6 científicos cubanos de esa época, no tampoco pretendo abarcar ni mucho menos, sería imposible. Félix Varela, que le decía ahorita que fue un personaje importante en el Seminario de San Carlos, introdujo innovaciones en la cátedra de filosofía, entre ellas la experimentación como método para el estudio de la ciencia. Tomás Romay, que es médico, iniciador del movimiento científico cubano, e introdujo en Cuba en 1813 el enfoque de la vacunación y el preparado contra la viruela. Y José de la Luz y Caballero, un gran pedagogo y filósofo, su concepción del pensamiento progresista de los siglos XVII, XVIII y principios del XIX se relacionaban con figuras de la talla de Descartes, Bacon y Newton.
Felipe Puey, un gran naturalista, discípulo de Varela, evolucionista en aquella época, el cual me imagino que haber sido una labor bastante complicada, y fue el primer presidente de la Sociedad Antropológica de Cuba. Finlay, al cual la humanidad le debe haberse librado de la fiebre amarilla, que en esa época fue una epidemia bastante devastadora, y Luis Montaner, que es el introductor de la antropología física en Cuba. Faltarían en esta lista muchísimas otras figuras, pero bueno, hay que resumir. Y entonces concluiríamos este periodo diciendo que en la segunda mitad del siglo XIX existe en Cuba una comunidad científica reconocida y prestigiosa que ante la introducción de ideas científicas avanzadas, las posiciones escolásticas pierden terreno, que la medicina desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia y que los principales talentos científicos de la época, agrupados en la Academia de Ciencias, hacen aportes de relevancia internacional. A pesar de las limitaciones, esta fue una época que tuvo relativos avances en este campo científico, porque además coincide con la construcción de nuestra identidad como nación, y esto tiene una fuerte relación, por supuesto. Periodo colonial, bueno, después que termina toda esta etapa, que empieza en Cuba el dominio estadounidense, y la academia pierde todos aquellos atributos que había alcanzado con mucho esfuerzo en la etapa anterior, y se queda solamente como un lugar donde los científicos van y debaten entre ellos, pero no tienen ningún otro poder ni arbitrio ninguno. Junto con esto, la investigación en el campo de la ingeniería también se ve muy limitada, aunque existen personalidades que van a hacer algunos aportes, pero el proceso de transferencia tecnológica tan intenso que sufre la isla, pues la convierte en un terreno de ensayo, y prácticamente no hay espacio para creación, sino solamente para asimilar tecnología y para que unas pocas personas sean entrenadas en esta tecnología, al punto de que cuando triunfa la revolución, algunas o la mayoría de estas personas se van del país, y bueno, ya hay que empezar a crear y a tener mucha iniciativa para echar a andar plantas como esta que están aquí, la de Moa y Nicar, que fueron ejemplos de esta transferencia tecnológica de la época. No obstante, el esfuerzo personal de los científicos por mantener viva todas estas tradiciones de la investigación hace que surjan numerosas asociaciones o sociedades como las que se menciona aquí, de Derecho Internacional, de Geografía, de Historia Natural, de Historia de Cuba, de Ingenieros, pero esto tiene un carácter muy personal, socialmente no puede haber una unión, una concatenación, y por tanto no se producen tantos avances, porque es necesario socializar para poder avanzar en la ciencia y en todo, pero bueno, ahora estamos en este tema, y aquí tenemos unos ejemplos de científicos cubanos de esa época neocolonial que hicieron aportes importantes a través de estas sociedades científicas, de sus estudios y de el propio financiamiento de toda la labor que hicieron, como es Emilio Roy, es el historiador de la ciudad de La Habana, que antes de que Eusebio Leal, que es el que está actualmente, que tiene una gran obra histórica sobre la ciudad. Julio L. Riverán, que hizo grandes aportes sobre la historia económica y también sentó pautas científicas y metodológicas, y el muy conocido Fernando Ortiz, que se dedicó al tema antropológico, pero al defensor de las causas de los negros y de la herencia indígena en Cuba. La herencia indígena en Cuba es un tema todavía bastante debatido. Muchas personas piensan que los aborígenes cubanos desaparecieron totalmente, y no fue tan así, según dicen los científicos. Evidentemente hubo una gran presión sobre ellos, se extinguió gran parte de la población, pero aún en el siglo XVIII, en principios del XIX, hay poblaciones en La Habana, en un área que se llama Guanabacoa, no se llama Guanabacoa por gusto, sino porque es un nombre propio de los aborígenes, donde habitaban todavía en esa época aborígenes.
Bueno, este periodo evidentemente no aportó mucho al desarrollo científico del país, por las cosas que ya hemos hablado, aunque hay que reconocer la labor de este grupo de científicos y de otros que no hemos incluido en aras de la síntesis. Comienza entonces la revolución, en 1959, se instala en este edificio la Academia de Ciencias de Cuba, y aquí estuvo el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente hasta hace poquitos días. ¿Qué se encuentra la revolución? Pues el predominio de lo que decíamos, un equipamiento atrasado y basado en una transferencia tecnológica estadounidense casi absoluta, un elevado porcentaje de analfabetismo, una agricultura rudimentaria, instituciones científicas como la Academia de Ciencias y el Observatorio Nacional dependen en gran medida de las contribuciones personales, y bueno, carencia por supuesto de personal e instituciones para poder echar a andar todo este desarrollo. Se implanta entonces lo que se conoce como la política social del conocimiento, que se inicia con la campaña de alfabetización, con la nacionalización de la enseñanza, con un acceso gratuito a la educación y con una amplia realización y distribución de libros. El 14% de la población cubana es universitaria, el 43% es técnico medio, y en el país hay más de 1000 sedes universitarias. Después tengo otros datos que puedo seguirle, si quieren ampliar de alguna de estas cosas les puedo dar, pero vamos a avanzar para no cansarlos demasiado. Junto con esta política de conocimiento se crea un amplio sector de investigación que no existía, y el nuevo poder revolucionario asume que el desarrollo social dependería de la capacidad, la inteligencia y el talento que el país fuera capaz de crear. Se produce una estrecha relación entre la investigación científica y la necesidad de solucionar problemas de la sociedad. O sea, no se trata de investigar para nada, o para saber simplemente, sino la investigación científica a partir de ese momento va a ir muy ligada a resolver necesidades del país. Entonces se fundan numerosos centros de investigación, aquí se enumeran, ahí no están todos, son muchísimos más, y también se empieza a preparar los investigadores. En esta época se construye en Cuba la primera computadora que se hace en el país. En 1962 la Academia de Ciencias es, vamos a decir, como que reconstituida, se llama en ese momento Comisión Nacional de la Academia de Ciencias, la dirige Antonio Núñez Jiménez, quien desempeñó un papel relevante en las diferentes instituciones científicas durante muchos años, y sobre todo en el estudio de los recursos humanos del país. También en el ámbito médico se crean muchos institutos de investigación. Los institutos de investigación realmente se crean en casi todos los sectores de la sociedad. Lo mismo en la medicina, o sea, en las ciencias naturales, ciencias básicas, ciencias sociales. Pero en el tema de la medicina fue muy importante, y son instituciones que todavía se mantienen porque han tenido un impacto sobre los índices de salud que tiene Cuba hoy, que a pesar de ser un país con pocos recursos en vías de desarrollo y todas estas cosas que ya sabemos, pues tiene indicadores de salud muy parecidos a países desarrollados. En el 2010 la tasa de mortalidad infantil fue de 4,5. Bueno, y ahí ven la que se compara con la de 1959, 49,7 en la ciudad, y en el oriente 25,1. Yo uso un registro de este fenómeno que tampoco me permitiría calcular con exactitud. Luego, en los años 70, pues la política de orientar a la ciencia hacia los problemas de la sociedad se hace más enfática, y también se empieza a mirar el tema de introducción de resultados, porque también sufrimos esta contradicción propia de la instrumentación de un sistema científico que es muy complejo, que es que tenemos incluso todavía resultados que no se aplican, o se hicieron investigaciones cuyo resultado era imposible aplicar por diferentes razones. En este momento ya se empieza a mirar esta relación, pero a la vez estamos en presencia de una transferencia tecnológica de los países socialistas o ex-socialistas,
que debido a las necesidades económicas, al intercambio que se produce, pero que en definitiva también de alguna manera impiden o no estimulan el desarrollo en este campo de las investigaciones de tecnología, de producción de propias tecnologías, etc. No es solo esto, también inciden factores económicos que casi nunca han dejado de estar presentes. En los años 80 Cuba sufre una agresión biológica muy dolorosa, porque pierden la vida más de un centenar de niños, que fue la introducción en Cuba del dengue hemorrágico. Se introducen varios serotipos del dengue, o sea, variantes del virus del dengue. Cuando algunos de ellos, una persona se contagia con algunas combinaciones de ellos, pues se produce lo que se llama la fiebre hemorrágica, y eso en muy poco tiempo puede llevar a la muerte. Los niños hubo adultos también que fallecieron en ese momento, pero los niños fueron muy afectados. Crea entonces Cuba el Frente Biológico para empezar a trabajar en estos fenómenos y bueno, en general otros de la salud que ya veremos. En 1994 se crea el Ministerio de Ciencia. Hasta ahora la Academia de Ciencias era la que había llevado el papel director de la ciencia en Cuba, sin dejar de tener en cuenta, que lo digo al final, del papel de Fidel en el desarrollo de la ciencia en el país, que desde el primer momento dijo que Cuba tendría que ser necesariamente un país de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento, y es un principio que se mantiene durante todo el tiempo. También hay un relanzamiento en este momento de la investigación científica y se crean nuevas instituciones basadas en las nuevas tecnologías de ese momento, y se crea en Cuba se empieza a conformar en Cuba lo que se llama el polo científico o los polos científicos. En este caso el polo científico del oeste de La Habana, que está integrado por varias instituciones que veremos a continuación, y que en el momento ha tenido importantes resultados, al punto de que mantiene relaciones comerciales con más de 40 naciones del mundo y tiene patentes registradas en 64 estados. Estos son algunos de los centros, pero el polo científico del oeste de La Habana está compuesto por 25 centros de investigación y 58 plantas de producción. Este es uno de los últimos productos que ha presentado el Centro de Ingeniería Genética y de Biotecnología, y que ya se ha aplicado no solamente en Cuba, y parece ser que con mucha eficacia, y en muchos casos impide que el diabético tenga que ser amputado, una pierna, con la aplicación de este medicamento. Aquí también del 6GB está la vacuna pentavalente, que acaba de ser presentada a mediados del año pasado, que son vacunas que estaban incluidas dentro del programa de vacunación infantil en Cuba, pero que ahora se han unificado en un solo preparado, de manera que primero el niño tenga que ser vacunado una sola vez, que se ahorren esfuerzos y recursos, y que además esta disminuye los efectos colaterales. La vacuna contra la hepatitis B es otro producto de mucho prestigio del 6GB, y que bueno, ha traído también el control de la enfermedad en gran medida en la población cubana, que está vacunada. O sea, aquí dice del niño menor de 5 años, ninguno es portador de la enfermedad, y ha habido una disminución sensible en los menores de 26. Otros sectores también han sido vacunados, pero de manera masiva, estos grupos que se mencionan, porque a partir de ese momento es que se contó con esta posibilidad. La vacuna contra el meningococo del grupo B, que es la única que existe en el mundo, le preguntábamos en una entrevista a Conchita, que por qué. Conchita es la directora del Instituto Finland, donde se produjo esa vacuna, uno de los primeros grupos, que por qué nadie había podido producir la vacuna, y ella dice que bueno, por las condiciones de Cuba, por las relaciones de colaboración que se han creado en el polo científico del oeste de La Habana, de colaboración y de no competencia. Era su opinión al respecto. De todas maneras sigue siendo todavía única, y
Y bueno, en Cuba, solamente en Cuba, terminó con una epidemia que afectó a muchos niños en aquella época. Bueno, aquí vemos que los niños de Cuba se protegen contra 13 enfermedades gratuitamente y que además 8 de estas 13 vacunas que conforman este cuadro se producen en Cuba. Este es el Centro de Inmunología Molecular, que es una institución dedicada a la terapia contra el cáncer. El Centro de Inmunología Molecular tiene un producto bien conocido ya, que es el anticuerpo monoclonal Teracin R3, que se utilizó durante mucho tiempo para el cáncer de cabeza y cuello, pero que ahora se están haciendo otros estudios para utilizarlo en otras localizaciones y parece que va a tener éxito, entre ellos el cáncer de próstata. Y hace muy poco también se registró una vacuna contra las afecciones malignas del pulmón, que también se está valorando su utilidad en cáncer mamario. Bueno, el Centro de Inmunología Molecular tiene muchísimos productos en fase de investigación y en fase de ensayo clínico en Cuba y en varios países. El Centro de Inmunoensayo, otro de los centros del Polo Científico del Oeste de La Habana, fue el creador de la llamada tecnología SUMA, Sistema Ultra Microanalítico, y ellos han creado toda la tecnología SUMA, que incluye equipos, programas de computación y reactivos. Con esta tecnología se escanea en Cuba toda la sangre que se dona, son estudiadas las madres para que no transmitan enfermedades como el VIH a sus hijos en caso de estar contagiadas y no saberlo, y además se hacen estudios al niño recién nacido que puede padecer, por ejemplo, de una ausencia de la hormona tiroidea y eso provocarle en pocos meses un retardo mental que sería de manera permanente. Así, al hacer este examen al nacer el niño se le empieza a aplicar a los que necesitan la hormona y simplemente son niños normales como cualquier. También últimamente esta institución ideó el antígeno prostático para detección temprana del cáncer de próstata a partir de una muestra de sangre. El doctor Jorge Pérez, que lo tenemos en la imagen, es el director del hospital del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Este hospital, aparte de dedicarse a al tratamiento de muchas enfermedades tropicales, se ha dedicado al tratamiento, estudio del VIH-Sida. Este hombre dirigió durante muchos años un sanatorio y ha estado muy ligada a la vida y a la evolución y a toda la epidemia de VIH en Cuba. Estos medicamentos que ustedes ven aquí son los antirretrovirales que se les da a todos los cubanos portadores de VIH o ya enfermos de SIDA que lo necesiten, y ha logrado que el tiempo de vida se haya alargado significativamente entre los portadores y enfermos del virus en Cuba. CENPALAC es una institución que se creó para apoyar la investigación de todo el polo científico, pues ellos producen los animales de laboratorio, lo cual suele ser muy costoso en el mercado internacional y bueno, ellos mantienen todo el control de la población animal que está dedicada a los estudios científicos, en el polo científico y en otros ámbitos de la investigación. Bueno, la biotecnología cubana, algunos resultados es que 26 enfermedades son tratadas con sus productos, que los ingresos de esta industria generan unos 300 millones de dólares anuales al país mediante la venta en 40 países de una treintena de fármacos y vacunas. Constituye la segunda entrada en términos de exportación de bienes de Cuba después de las ventas. Aquí tenemos a 3 científicos cubanos actuales. Pedro Alder Sosa, que es el director del Centro de Neurociencias de Cuba. Este hombre está al frente de la versión cubana del mapeo cerebral. O sea, como mismo se hizo el estudio del genoma humano en el mundo, pues también está presente el del mapeo cerebral, pues él ha inventado, ha creado una
una tecnología o una manera de hacer esta investigación en la que utiliza la tomografía eléctrica cerebral y la combina con la información del encefalograma para obtener una imagen de 3 dimensiones que evidentemente parece que le ha resultado y que es una línea de investigación que tiene esa institución. Agustín Laje, que es el director del Centro de Inmunología Molecular, que hablábamos ahorita que hacía los productos contra el cáncer, y Concepción Campa, que es la directora del Instituto Finlay, donde se produjo la vacuna meningocócica que no se ha podido hacer en ninguna otra parte del mundo. Vicente Vélez es el descubridor de la primera vacuna cubana, uno de los descubridores, porque son estamos hablando ahora de científicos, pero ya un poco que debemos cambiar la perspectiva, porque en etapas anteriores todos los descubrimientos y eso eran méritos de un solo científico. Aquí estamos hablando de personas que dirigen a muchos grupos de personas y científicos que intervienen en la investigación. La investigación científica en la actualidad no depende de un solo científico, aunque claro, alguien tiene que dirigir los grupos y estas personas han dirigido grupos y dirigen. Vicente, como decía, es el descubridor de la primera vacuna sintética contra la Haemophilus influenzae, que es un agente bacteriano causante de la meningitis y neumonías en niños en los primeros años de vida. Y que, como vieron anteriormente, esta vacuna integra las 5 que se unieron en la pentavalente. Orfilio Peláez, que sí falleció ya, pero que es un oftalmólogo importante, creador de una novedosa técnica quirúrgica para el tratamiento de la retinosis pigmentaria o ceguera nocturna, que tiene alguna incidencia importante en Cuba, y María Guadalupe Guzmán, que trabaja en el IPK, Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, pero ella se dedica ya no a la parte del VIH, sino a los estudios sobre el dengue en la isla. Y bueno, allí también se trabaja en la creación de una vacuna contra el dengue, lo cual se ha complejizado tanto como la vacuna del VIH prácticamente por la variabilidad del virus y otras características que lo han hecho complicado. Bueno, para hacer un pequeño resumen de esta etapa, podemos decir que las líneas de investigación en Cuba se construyen a partir de las necesidades de su desarrollo social, que el país cuenta con una capacidad técnica básica para lidiar con los problemas más importantes relacionados con la educación, el desarrollo, la producción de alimentos, el medio ambiente y otros, y que existen programas nacionales, ramales y territoriales que incluyen a todas las ciencias. Como ustedes han mencionado aquí, lo que es la biotecnología, por haber conseguido cerrar un ciclo, es el llamado ciclo cerrado, que en un mismo grupo de instituciones se hace la investigación, se desarrolla el producto, se produce y se comercializa. También es importante decir que el polo científico, la colaboración entre las instituciones, hace que a veces el autor de un producto determinado no sean los científicos de una sola institución. A veces se hace la investigación en biotecnología y el centro de biopreparado es quien puede producir a gran escala estos productos, y así hay muchos ejemplos de colaboración interinstitucional. Que bueno, además se requiere todavía generalizar la interacción entre las entidades que realizan investigación de desarrollo y la de producción y servicios en otros ámbitos de la ciencia. Aquí no estoy hablando del polo científico, estoy hablando en general. Que el desarrollo de la industria biotecnológica cubana ha permitido la construcción de un nuevo sector de la economía, el de la llamada economía del conocimiento, y que depende sobre todo de la capacidad de generar conocimiento y agregarle valor y comercializarlo. Y este nuevo sector tiene un impacto social interno en el sistema de salud y también en la agricultura, aunque no hemos hablado de la agricultura, pero también en la agricultura tiene muchos aportes y se han hecho cosas muy, muy útiles. Bueno, varias de estas vacunas son transferidas tecnológicamente a naciones del tercer mundo que sabemos que no pueden acceder, que si no fueran así no podían acceder a vacunar a sus niños, que no tendrían con qué comprar a los transnacionales. Cuba cuenta con una infraestructura científico-tecnológica que ha evidenciado una disponibilidad de potenciales económicos significativos capaces de incrementar su aporte en la sociedad en tanto se perfeccionen formas organizativas. Esto es algo que los científicos han estado ratificando y pidiendo en los últimos tiempos en algunos debates que se están produciendo en Cuba en este momento.
Y bueno, no dejar de significar que el papel de Fidel en el trazado de la estrategia científica inicial y en su relanzamiento en 90 y todo el tiempo ha sido determinante en el potencial científico alcanzado por Cuba. Muchas gracias.